examen. El día de hoy vamos a estar repasando algunos ejercicios. Más que todo, en estas horas me voy a enfocar en repaso de los últimos conceptos de la unidad 2 para que quede bastante claro. Y Gerardo va a dar una mega posterior en el que va a ser mucho más general, ya incluyendo ejercicios de la unidad 1 como la unidad 2. Pero me parece que se va a enfocar en la unidad 1 por quien desea repasar la unidad 1. Ahorita voy a estar enfocado más que todo en ejercicios de la unidad 2 con un pequeño examen que me parece que es del año 2024, me parece. Entonces, bueno. El examen empieza con una sección 1 que vale 40 puntos, donde solicita que plantee los mecanismos de reacción para los siguientes casos. Voy a dibujar este primer compuesto. Ya, tenemos algo más o menos así. Nos dan esta molécula de acá, nos dan también condiciones básicas. Seguido por un segundo paso de protonación. Ya, y eso produce la siguiente molécula que va a ser directamente una molécula ciclada, ya se las voy a dibujar. Ya, o sea, este es un ejercicio de examen inicial en una sección 1 donde generalmente son mecanismos de la unidad 1. Entonces, es muy importante que ustedes sepan distinguir porque puede haber esa confusión entre mecanismos de unidad 1 y unidad 2 también se pueden llegar a confundir, entonces tienen que recordar las condiciones que tenían para la unidad 1, también para distinguir para la unidad 2. Recordemos que para la unidad 1 nosotros estábamos trabajando con aldehídos, cetonas y ésteres, mientras que en la unidad 2 ya trabajábamos con ácidos y derivados de ácidos carboxílicos. Entonces, no sé si alguien me puede responder o bueno, si quieren puedo seguir yo de mientras. Entre este compuesto de acá y este compuesto de acá, ¿qué es la diferencia que se puede ver principalmente que tenemos? Las ciclas. Bueno, Ya, igualmente voy a estar respondiendo. Primero, lo que podemos ver aquí es que nosotros tenemos una molécula con dos grupos funcionales cetonas, ¿cierto? Tenemos dos cetonas acá. Bueno, realmente este sería un grupo funcional éster. Todo esto es un grupo funcional éster. Nos dan condiciones básicas seguido por protonación. Generalmente, cuando ustedes tienen condiciones básicas y de protonación, ustedes pueden tener condensación de Claisen de Dickmann, porque en este caso tenemos un éster, o también puede ser con la adición de Michael 1,4.
Entonces, si se dan cuenta, comparando entre el precursor y el producto, nosotros vimos de que se formó un ciclo. Entonces, lo más probable es que sea Dickmann por el hecho de que nosotros teníamos un éster. Entonces, básicamente el primer paso que deberíamos hacer en este caso sería hacer una eh, ciclación de Claisen. Entonces, bueno, para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entre esta base que tenemos, K2CO3, si nosotros la disociamos, tendríamos que básicamente la base sería el CO3 menos. Ya, recordemos de que en estos primeros pasos de la unidad número 1 tenemos que identificar lo que viene siendo nuestro protón alfa, al cual va a ser atacado. En este caso va a ser el que está en medio de estos dos carbonos alfa. Básicamente, si nosotros queremos ciclar, porque es lo que se genera, vamos a tener que primero seleccionar nuestro carbono alfa y luego contar más o menos de cuánta cantidad de carbonos vamos a tener para que se forme el ciclo. Si contamos desde acá alfa, tendríamos 1, 2, 3, 4 y hasta acá sería 5. Es decir, primero formaríamos un enolato acá y luego ese enolato iría a atacar acá. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a usar la base que viene siendo CO3 menos para abstraer ese protón alfa. Va a haber deslocalización de electrones y ese es el primer paso, que es la formación del enolato. Ya, entonces una vez ocurre el ataque, se forma el enolato, es decir, vamos a tener un carbanión aquí con un par de electrones en exceso. Y una vez que nosotros tenemos este enolato, porque básicamente formamos el enolato en el hidrógeno básicamente más ácido, nosotros tenemos que analizar cuál ataque me llega a formar este anillo de 5. Si nosotros atacamos desde este carbono contando 1, 2, 3, 4, 5, formamos básicamente el anillo de 5 miembros, que es realmente lo que deberíamos hacer. Entonces el segundo paso va a ser el ataque, va a ser el ataque al electrófilo, que en este caso sería aceptor. Si se dan cuenta, este ataque viene siendo como un ataque de Michael, porque nuestro aceptor viene siendo nuestro alfa insaturado, perdón, nuestro aceptor viene siendo el carbono beta, que desde el centro de inductor de carga vendría siendo el carbono número 4. Entonces, básicamente esto viene siendo como una especie de adición de Michael, pero luego vendría siendo por una ciclación. Es un caso muy extraño de Michael, donde en Michael se llega a formar el ciclo. Entonces, bueno, básicamente el ataque que ocurriría es algo tal que así. Recordemos de que atacaba este carbono y había deslocalización de par de electrones hacia el oxígeno. Y luego de que ocurría la deslocalización hacia el oxígeno, básicamente nosotros teníamos que tautomerizar a la forma enólica, que es lo que vamos a hacer. Recordemos que este doble enlace se rompe y pasa a estar acá. Voy a borrar esto para escribir la forma de resonancia en la forma ceto.
Ya, aquí un momento. Básicamente al ocurrir el ataque, lo que debería ocurrir es que se forma un ciclo. Entonces tengo que borrar esta estructura de acá. Vamos a tener algo tal que así y tal que así. Ya, y aquí nuevamente ocurriría la deslocalización de par de electrones hacia este carbono de acá que estaría en posición, básicamente el que se estaría en posición alfa respecto al carbonilo que teníamos antes. Y con eso nos quedaría el paso de la reprotonación por medio de un protón, que es básicamente el paso número 2 que nos está imponiendo este mecanismo. Nosotros reprotonamos acá. Y con eso ya llegaremos a la estructura que nos solicita el ejercicio. No sé si fue muy rápido, pero básicamente este es un ejercicio peculiar de adición de Michael, en el que ustedes van a ciclar con la molécula, porque dentro de la misma tenemos lo que viene siendo el dador y el aceptor. Entonces es una especie de Michael intramolecular, por así decirlo. No sé si hay alguna consulta al respecto en este ejercicio, o si no puedo proseguir. Mm, Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos como producto viene siendo el beta-cetoéster, ¿cierto? Sin embargo, recordemos de que, bueno, en Michael no sé hasta qué cierto punto haya que neutralizar, pero yo prácticamente dejaría el ejercicio así, porque más que todo, tanto en Claisen y Dickman, es que hay que hacer el paso de acidificación. Pero igualmente en caso que sea necesario, podrían hacer el paso de neutralización, que es básicamente con el CO3. Ustedes quitarían este hidrógeno que está demasiado ácido, porque está en medio de estos dos carbonilos, ¿cierto? Lo quitarían y luego reprotonarían con lo que viene siendo el ion hidronio. Y les va a quedar la misma estructura, simplemente que un beta cetoéster cíclico neutro. Entonces no sé si se entendió más que todo cómo se resolvía este primer ejercicio. Si no hay dudas, voy a pasar al segundo ejercicio ya, que es parte de la misma sección.
Ya, tenemos esta molécula en condiciones básicas. Seguido con un paso de calentamiento. Y eso nos genera esta molécula de acá. Un anillo de 5 miembros con un grado de insaturación. 2 grados de insaturación. Bueno, serían 3 grados de insaturación por el anillo. Y acá tenemos OH. Ya, entonces para resolver este ejercicio, tienen que fijarse muy bien en las condiciones. Básicamente lo que nosotros tenemos aquí son condiciones básicas. Tenemos calentamiento y básicamente nosotros tenemos un grupo funcional cetona, ¿cierto? Tenemos aquí grupo funcional cetona, acá también tenemos grupo funcional cetona. Entonces, esto más que todo tiene pinta de ser una condensación aldólica, más que todo una ciclación intramolecular, porque tenemos la intervención de calentamiento para poder generar un anillo. Y si se dan cuenta, el anillo es de 5 miembros. Entonces, eh, si este carbonilo es atacado, realmente deberíamos buscar un carbono alfa de todos los alfa disponibles que me genere un anillo de 5 miembros. Entonces el candidato más ideal para este caso vendría siendo el alfa que tenemos acá, el que voy a señalar, este acá. Porque si se dan cuenta, si nosotros contamos desde este carbono, tendríamos 1, 2, 3, 4 y cuando ciclemos tendríamos anillo de 5. Y con eso ya vendríamos a formar lo que viene siendo esa cetona cíclica que luego porque es medio de condensación aldólica, tendríamos una beta-hidroxicetona cíclica. Entonces, bueno, vamos con el primer paso que vendría siendo formación del enolato, que sería básicamente por la intervención de la base deprotonaríamos este hidrógeno alfa que tenemos acá. Ya. Luego del paso de deprotonación se vendría a realizar la sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, que en este caso es hacia el grupo carbonilo. Entonces voy a poner una flecha desde esta dirección hacia el carbonilo que tenemos acá, con una deslocalización de par de electrones hacia lo que viene siendo el oxígeno. Ya. Y como les había mencionado que nosotros íbamos a formar un anillo de 5, y nosotros estamos contando como carbono 1 desde acá y 5 acá, entonces vamos a formar básicamente un pentágono. Vale. ¿Qué pasó? Bueno, otra convención sería contarlo desde acá, pero básicamente en carbono 1 Nada. tendríamos todo este sustituyente de acá, Yo nací en el mar. Ay, no empezaste. básicamente una cadena. Yo fui En engendrado carbono en la 2 playa. vendríamos a tener Mi madre me el parió en enlace Guayaquil, pero yo carbonilo. fui engendrado en la playa. En carbono 3 no Crecí, tenemos nada. En viví carbono 4 y me tendríamos reproducí el en la playa. OH. Sí, yo llevo cuántos años conociéndote y hasta ahora jamás te he visto en un Y momento. en carbono 5, que es donde se realizó el ataque. Pero tengo que dar el paso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya para las vacaciones tenemos que ir a una escuela del sol. Ya, entonces ya
que hicimos el paso de la adición al carbonilo, tenemos que hacer ahora, luego de ese primer paso, ahora pasamos al segundo paso que viene siendo la reprotonación en el oxígeno. Para reprotonar en el oxígeno, básicamente lo que vamos a hacer es el OH que había extraído el hidrógeno se convierte en ion hidronio. Entonces vamos a usar ese ion hidronio para reprotonar el oxígeno. Y con eso tendríamos la formación de lo que viene siendo el producto aldólico. Entonces tendríamos OH, básicamente del que ya tenía la molécula de por sí. Sin embargo, ahora tenemos el otro OH, que lo que viene siendo del ataque que hubo hacia el carbonilo, y luego se reprotonó ese grupo alcoxi, porque este es el intermediario tetraédrico, entonces pasa a ser OH. Sin embargo, recordemos de que el mecanismo no termina aquí. Tendríamos un paso de deshidratación. Entonces vamos a usar la misma molécula que tenemos acá, que viene siendo el producto aldólico. La vamos a usar para deshidratar. Entonces, nuevamente seleccionamos el carbono alfa que esté más cercano al grupo H para que pueda salir entre este carbono alfa de acá y este otro carbono alfa de acá. El que tiene el hidrógeno que está adyacente a otro carbono que tenga un OH para salir es este de acá. Realmente también podría ser este de acá, pero más que todo también tenemos que guiarnos por los que nos solicita este ejercicio. Y básicamente en este ejercicio este OH se mantiene. Entonces el grupo saliente que deberíamos sacar vendría siendo el OH de acá. Entonces una vez aclarado eso, vamos a hacer el último paso de deshidratación. Por medio de la base abstraemos este protón alfa y de ahí formamos lo que viene siendo otro enolato que se deslocaliza con sus pares de electrones hasta que sale este grupo H y acá forma doble enlace. Y ahí sí quedaría básicamente bueno, aquí tiene que estar fuera el OH, ya. Ahí sí queda prácticamente igual a como nos solicitaba el ejercicio. Tenemos básicamente este producto alfa-beta insaturado que venía siendo lo que nos solicitaba el ejercicio, que es un ejercicio B. Y si no hay dudas, voy a proceder con el ejercicio C. Este sigue siendo parte de la misma sección 1 que te piden desarrollar los mecanismos de reacción. Entonces, el literal C consiste en esta molécula de acá.
Ya, este viene siendo el literal C. Si se dan cuenta ya por, no sé quién haya visto el cloruro, pero básicamente ya viendo el cloruro de acilo, ya puede más o menos inferir que no es uno de los mecanismos que hayamos visto en la unidad 1, sino que viene siendo uno de los que son de las correspondientes a la unidad 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que viene siendo el cloruro de acilo, ¿cierto? Este cloruro de ácido, que es un derivado de ácido carboxílico, tenemos una especie de amina, si se dan cuenta, a fin de cuentas, simplemente que es una especie de... Es básicamente un heterociclo, que es algo que van a ver en segundo parcial, pero a fin de cuentas esto actuaría como grupo amina, ya que tiene NH y básicamente todo lo demás se lo puede considerar como radical. En las condiciones únicamente dice que hay un solvente de reacción, no especifican cuál, solo imagino que especifica para saber que se pueden mezclar estos componentes y da toda esta estructura que tenemos acá. Entonces básicamente tenemos un cloruro de ácido, tenemos una amina a fin de cuentas, o lo podremos considerar como una amina. Y básicamente lo que produciría vendría siendo la amida, que si se pueden dar cuenta, esto viene a ser como un grupo funcional amida. Simplemente es que no viene siendo una amina, esta estructura de acá no es una amina primaria, sino que viene siendo como una amina secundaria, pero cíclica. Y de paso que tiene un oxígeno acá, tiene un heteroátomo. Pero a fin de cuentas sigue funcionando como todo este producto como una amida. Entonces, básicamente, este ejercicio, ustedes ya una vez identificados los componentes, sus precursores y los productos, podrían saber que es una conversión de cloruros de ácido a amidas. Ya. ¿Cómo se hace este mecanismo? Básicamente la sustitución nucleofílica, básicamente mecanismo de adición-eliminación. Que básicamente casi todos los mecanismos de la unidad 2 están conformados por esos dos pasos de adición-eliminación. Ya, como primer paso, ¿qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es promover el ataque hacia lo que viene siendo el grupo carbonilo, ya que en este caso la amina va a funcionar como una especie de nucleófilo para la molécula del carbonilo, entonces la puede atacar directamente. Acá. Entonces tiene un par de electrones libres, el cual va a usar para atacar directamente al grupo carbonilo con deslocalización de par de electrones hacia el oxígeno. Y ese es el primer paso. Entonces vamos a dibujar las estructuras de resonancia que tendremos en este paso.
Ya, entonces al haber realizado el ataque, este oxígeno ahora está cargado negativamente con un par de electrones en exceso. Acá tenemos el cloruro y acá vamos a colocar básicamente todo el grupo funcional que realiza el ataque. Ya. Y esto es nuestro intermediario de la reacción. Ahora nosotros deberíamos hacer un paso de deprotonación debido a que este nitrógeno tiene un hidrógeno acá, que no lo puse, pero vamos a colocarlo. Por tanto, está deficiente en electrones. ¿Cómo nosotros podemos regenerar la estabilidad de ese nitrógeno? Podríamos usar una base como OH. Podría ser cualquier nucleófilo, pero lo que nos interesa más que todo es tener un nucleófilo para que le pueda quitar este protón y poder regenerar la estabilidad del nitrógeno. Ya, entonces básicamente aquí el nitrógeno recupera sus pares de electrones libres. Acá no los debería tener. Ya. Y con eso podemos hacer el último paso que vendría siendo la eliminación, con la regeneración del enlace carbonilo y salida de lo que viene siendo el cloruro. Con eso ya prácticamente terminaríamos este ejercicio. Y estos son todos los ejercicios de la primera sección. No sé si hay algún tipo de duda para que se pueda resolver. O no sé si se me está escuchando bien. Bueno, igualmente estoy abierto a cualquier tipo de duda o consulta. ¿Esta reacción es la de formación de amidas desde el ácido o es una como variante, una específica? ¿O cómo se llama esta reacción? Ajá, Justin, este mecanismo es de formación de amidas, sin embargo, no es el mecanismo convencional que tú usas un ácido carboxílico, sino que en este caso nosotros estamos usando el derivado de ácido carboxílico que viene siendo un cloruro de ácido. Y en este caso te ponen este compuesto que se hace como que un poquito extraño, pero tú lo puedes identificar como una amina a fin de cuentas. Entonces el mecanismo es básicamente conversión a amidas con el uso de cloruro de ácido. Está bien, gracias. Ya. Entonces, me parece que les habían mandado unos ejercicios del taller, entonces los estuve resolviendo
y a algunos no les pedía mecanismo y voy a aprovechar para hacer los mecanismos de reacción ya. Que un primer ejercicio era el de acá, que les decía que prediga el producto más favorable. Sin embargo, vamos a cambiarlo y vamos a decir que desarrollemos el mecanismo de reacción. Ya, tenemos condiciones ácidas y tenemos calentamiento. Sin embargo, muy importante identificar qué tipo de producto vamos a tener. Porque si pueden ver aquí, básicamente tenemos un ácido carboxílico. Básicamente, bueno, tenemos prácticamente dos. Este es el ácido ftálico, que viene siendo un benceno con dos grupos funcionales de ácido carboxílico. Y aquí nos están dando una especie de alcohol que nos están dando que está en condición de exceso. Y tenemos tanto protonación como calentamiento. Esto, si ustedes pueden ver, como tenemos tanto el ácido carboxílico como tenemos lo que viene siendo el alcohol, y recuerden de que Fischer siempre aplica para condiciones ácidas. No puede existir un mecanismo de esterificación de Fischer en condiciones básicas. Únicamente aplica para condiciones ácidas. Entonces, con este tipo de condiciones, básicamente tendríamos un mecanismo vía esterificación de Fischer y como les digo, es en condiciones ácidas. Ya, y aquí puede haber algún tipo de confusión porque nos está diciendo que también hay calentamiento. Ya, entonces aquí podríamos tener dos alternativas de que esta molécula se cicle por sí misma, por así decirlo, de que se haga una especie de síntesis de lactona, es decir, intramolecular, o tenemos la vía de que básicamente sería de que este nucleófilo que viene siendo el alcohol reacciona con el grupo funcional de ácido carboxílico. No sé si me estoy dando a entender, pero si ustedes lo ven a priori, en ese primer instante tendrían esas dos vías. La primera, síntesis de lactona, que vendría siendo intramolecular con esta misma molécula de esta manera, y la otra básicamente el Fischer de manera convencional. Ahora, les dicen que prediga el producto más favorable de la reacción, así que en este caso nos están dando un dato muy importante de que el alcohol está en exceso. Y al alcohol estar en exceso, ya no hay tantos ácidos eftálicos que puedan reaccionar por sí mismos. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos considerar de que el más favorable es el producto de la esterificación de Fischer, que es el que vamos a hacer. Si gustan, también puedo hacer, como para explicarles luego, el de síntesis de la lactona, que podría ocurrir si en cambio esta molécula de acá no está en exceso. Pero por lo generalmente, siempre que tengamos el alcohol en exceso, vamos a tener esterificación de Fischer. Y además, para síntesis de lactonas no suele haber el uso de lo que viene siendo el alcohol, sino que la molécula por sí mismo se cicla. Ya, entonces una vez aclarado eso, voy a hacer el primer paso que vendría siendo la protonación de este grupo. Entonces vamos a usar el ácido para poder protonar este grupo OH. Entonces, como el oxígeno tiene dos pares de electrones libres, ¿cierto? Va a usar uno de sus dos pares para ganar un protón. Siempre que ustedes tengan condiciones ácidas para los mecanismos de la unidad 2,
primero se va a tener que protonar el carbonilo, ya que así va a ser más susceptible para que luego ocurra el ataque. Los pasos del mecanismo son mucho más largos que en condiciones básicas, pero para Fisher básicamente únicamente estamos restringidos a condiciones ácidas. Entonces, ya, una vez que hayamos protonado este grupo carbonilo, vamos a tener la adición del nucleófilo, que en este caso vendría siendo el alcohol, actuaría como nucleófilo. Así que ahora sí, ya que está debilitado el enlace carbonilo, hay una chance, una oportunidad para que el alcohol pueda atacar a la molécula. Debido a que si esto se deslocaliza por resonancia, se estabiliza acá y ya puede atacar el alcohol. Entonces, lo que ocurre es esto. El alcohol va a atacar directamente al grupo carbonilo y va a haber deslocalización para estabilizar este grupo. Ya, como surgió el ataque, entonces básicamente ahora se destruye el enlace carbonilo y únicamente venimos a tener el grupo OH, ¿cierto? Voy a desplazar esto un poquito a la izquierda para que pueda caber todo. Mira, Marita, aquí tenemos que empezar. Entonces de un lado Como una vez, tenemos el un OH metro nada más. Metro, al metro y medio. destruir básicamente el enlace carbonilo y del otro lado venimos a tener esta molécula de acá, el alcohol básicamente incrustado en la molécula. Ya, ese alcohol al haber atacado, porque generalmente la molécula ya es estable de por sí, ahora tiene carencia de electrones. Y para eso vamos a usar una nueva molécula del mismo alcohol para que le pueda deprotonar. Es decir, el mismo OHC2H5 vamos a usar para que pueda estabilizar la molécula. Entonces ahora regeneramos lo que viene siendo los dos pares de electrones hacia el oxígeno. Y este básicamente sería como, por así decirlo, la primera fase para este mecanismo de condiciones ácidas, en el que todo esto que se hizo, todos estos tres pasos, se hicieron para hacer la adición de básicamente el alcohol hacia el carbonilo. Y los próximos tres pasos que les voy a mostrar van a ser para la eliminación. Del agua. Ya, entonces con la intervención de ese alcohol, ahora este oxígeno ya no está deficiente en electrones. Y ahora tenemos que hacer el uso del siguiente paso, que tendríamos que regenerar este OH. Uy, acá cometí un error, me parece. Ujú. Ya, lo voy a solucionar rápido. Si se dan cuenta, cometí un pequeño error.
al realizar el ataque acá. Básicamente desplacé esto, Ujú. este OH y este grupo de acá lo puse acá, cuando realmente debería estar en esta posición. Ya lo voy a cambiar. Posición. Y ahora Así sería. Y ahí estaría bien. ya retornamos, atacamos. Ya. Entonces, esta estructura. Ya, ahora sí me parece que está bien. Entonces, bueno, como les había comentado, ahora ya está estable este grupo de acá, este grupo alcoxy, y ahora sí se proceden a realizar los últimos 3 pasos para ya prácticamente formar el éster. Para eso vamos a protonar este OH. ¿Cómo sabemos que tenemos que protonar este OH? Porque es el OH del ácido carboxílico que teníamos en un inicio, que este básicamente se mantuvo intacto hasta este paso de acá. Entonces vamos a OH. El oxígeno va a usar uno de sus pares de electrones para ganar el protón y esto va básicamente a salir como agua, que ya lo vamos a ver dentro de un pasito más adelante. Ya, ahora sí se pegó. Entonces se protege OH, quedando como básicamente H2O sustituido. Y ahora lo que hacemos es que vamos a usar la otra molécula del OH, vamos a deslocalizar uno de sus pares de electrones para regenerar el enlace carbonilo. Y saldría esta molécula saldría esto como molécula de agua. Entonces, para esta segunda parte, bueno, hicimos la protonación, ¿cierto? Del OH. Regeneramos enlace carbonilo para que lo que antes teníamos como OH ahora salga como molécula de agua y tendremos que luego de protonar este éster debido a que el enlace carbonilo que se va a formar va a estar con el hidrógeno. Eliminamos. Ya, entonces como les había comentado, esto salía como agua, ¿cierto? Esto se había regenerado. Entonces acá básicamente tenemos enlace carbonilo y esto va a estar con carga positiva. Y ahora podemos hacer el uso de la molécula de agua para robarle este protón y ahí sí tener el grupo funcional éster. Ya, y con eso ustedes tendrían el grupo funcional éster, pero apenas para una molécula. Es decir,
realmente se deberían esterificar ambos lados. Y ahorita nosotros todos estos pasos lo hicimos para esterificar apenas este lado de acá. Para seguir con más ejercicios, simplemente lo voy a dejar hasta acá, pero realmente la reacción seguiría ocurriendo. Básicamente ahora el alcohol reacciona con este lado de acá. Básicamente aplicando los mismos pasos anteriores que habíamos hecho. Pero entonces el producto que se debería llegar a formar es este de acá. Así, y aquí tendríamos C2H5, que es básicamente seguir este mecanismo, el mecanismo que lo habíamos dejado hasta acá, pero básicamente repitiendo, pero ahora en vez del ataque acá, realizamos el ataque en el otro carbonilo. No sé si hasta ahí quedó una duda de cómo se logró resolver este mecanismo de reacción. Claro. Bueno, ya, ahora paso con su segundo ejercicio del taller. O sea, estos ejercicios, como les estaba comentando, a ustedes únicamente les pedían los productos, pero estamos aprovechando esos ejercicios del taller para realizar los mecanismos de reacción, básicamente desde la unidad 2. Para este segundo ejercicio tenemos básicamente una lactona. Nos dicen que hay agua y tenemos condiciones ácidas con calentamiento. Y básicamente tenemos que saber qué producto de reacción produce y vamos a incluir lo que viene siendo el mecanismo de reacción. Entonces, en este caso, nosotros al tener básicamente una molécula de agua, realmente las condiciones aquí pueden ser tanto ácidas como básicas, me parece. Un momento. Sí, ya, pueden ser tanto ácidas como básicas. Este va a ser básicamente un mecanismo de hidrólisis. Entonces, básicamente es el inverso al mecanismo que ustedes hacían para formar la lactona. Entonces vamos a hacer como que el mecanismo al revés, básicamente, que ustedes deberían llegar a una estructura tal que así. Que por lo general cuando ustedes tienen estas estructuras que se los llaman como beta hidroxiácidos, me parece, o ácidos hidroxiácidos, no estoy seguro, donde tiene el grupo funcional ácido carboxílico y tiene un grupo funcional OH, donde ese OH va a atacar el carbonilo para que se pueda ciclar. Sin embargo, nos piden básicamente el mecanismo inverso. Entonces vamos a hacer la hidrólisis. Entonces, como un primer paso, lo que ustedes deberían hacer sería protonar el carbonilo, ya que estamos en vía
Sigue sustitución nucleofílica en condiciones ácidas. Entonces, si nosotros protonamos este grupo, vendríamos a tener una lactona y ahora teniendo la lactona protonada podemos hacer el uso de la molécula de agua. La molécula de agua ahora es quien va a atacar al grupo carbonilo. Entonces, bueno, la molécula de agua ataca al grupo carbonilo, hay deslocalización de par de electrones hacia el oxígeno. Y ahora de este lado tendríamos OH. Y de este otro lado tendríamos la molécula de agua que usamos para el ataque. Y estaría con carga positiva. Ahora, para poder llegar a esta estructura de acá, tenemos que romper básicamente este enlace que está conectando este carbonilo con este oxígeno que tenemos acá. Entonces lo que podemos hacer en una primera instancia vendría siendo robar este protón para llegar a la forma del diol geminal, que viene siendo básicamente dos OHs. Y una vez ya llegamos a la forma del diol geminal, en este caso este oxígeno estaría protonado. Ya, ahora sí podemos hacer un paso en el que vamos a regenerar enlace carbonílico y aquí sí va a haber una ruptura heterolítica. Se rompe el ciclo y los pares de electrones pasan a regenerar el OH. Entonces se rompe la cadena y tendríamos una estructura como esta. Y ahora simplemente hacemos el paso de reprotonación. Perdón, desprotonación. Nuevamente con una molécula de agua, desprotonamos. Y ahí sí tendríamos la molécula de acá. Y estos serían los pasos para básicamente el mecanismo de reacción. El producto es básicamente lo que volvemos a tener acá arriba. Entonces voy a poner una flechita así. Lo que tenemos acá. Y en el caso del taller que ustedes les pedían, por ejemplo, que únicamente les pedía completar y no les pedía el mecanismo, ¿cómo ustedes pueden saber cómo
cómo podemos dibujar esta molécula. Entonces, lo que ustedes básicamente deberían hacer es que generalmente las condensaciones implican pérdidas de moléculas de agua, más que todas las esterificaciones. En este caso, como tenemos una lactona y tenemos una molécula de agua, vamos, es como que la molécula va a ganar esa molécula de agua. ¿Y cómo nosotros lo podríamos ver? Primero ustedes deberían romper este enlace, ¿cierto? Romperían este enlace y aquí ustedes deberían tener una molécula de esta forma. Sí. Y aquí tendríamos una carga positiva, solo es que no la puedo dibujar bien. La voy a hacer así. A ver. Ya, acá tendríamos una carga positiva y acá básicamente los dos pares de electrones pasaron acá al oxígeno, ¿cierto? Entonces el oxígeno tendría carga negativa y únicamente lo que podrían hacer ustedes serían redistribuir para la molécula de agua, ustedes redistribuirían, ya que hubo pérdida de agua, entonces van a reincorporar, por ejemplo, que el OH recupere el protón, mientras que este OH se va a incorporar acá. Y ahí ustedes llegarían a esta misma molécula. Este método acá es únicamente como que un método más de análisis, si solo les piden predecir el producto sin hacer mecanismo. Es como, como un pequeño truquito o atajo para que puedan saber cómo es el producto de reacción. Y si les piden mecanismo, sí deberían hacer todos estos pasos. A ver, ya. Entonces, si no hay pregunta, ¿ustedes quieren que siga haciendo ejercicios del taller desglosando mecanismo o quieren que hagan otros ejercicios? Un ejercicio tipo examen, pero de la segunda unidad, Ya, diría yo, no sé. ok. Un momentito. Ya, más que todo en los exámenes, el profe les suele incluir ejercicios de ruta de síntesis. Déjame ver si te puedo buscar uno rapidito, aunque creo que es uno similar al que les tomaron ustedes en el taller. A ver, un momentito.
Déjenme ver si busco rapidito entre unos talleres pasados, unos ejercicios de la unidad 2. No tengo acá. Ya, un momento. Ya, quizás un ejercicio tal que así. No, vamos a hacer lo más básico, que viene siendo... Ya, no, esto lo dejo acá. Ya, les podrían dar un ejercicio así de ruta de síntesis, donde te dan un precursor y bueno, primero te piden completar los espacios y también desarrollar paso a paso el mecanismo de reacción hasta llegar al producto. Entonces, aquí lo que ustedes podrían hacer primero es identificar qué tipo de componentes tienen y más o menos inferir a qué más o menos quieren llegar. Voy a ver si uso... No, está bien aquí en H3, ya que no hemos hecho mecanismos para amigas. Ya. Entonces, si se dan cuenta, esto es un halogenuro de alquilo, ¿cierto? Vamos a hacer básicamente carboxilación de Grignard, debido a que aquí al tener las condiciones de cloruro de tionilo, básicamente a esto eh, debería ser un ácido carboxílico y con el cloruro de tionilo deberíamos formar el cloruro de ácido, ¿cierto? Entonces, eso más o menos identificando con más o menos las condiciones. Y aparentemente ese cloruro de ácido va a reaccionar con NH3 y produciría una amida. Entonces, para hacer paso a paso ese mecanismo, vendríamos a realizar un primer paso que sería carboxilación de Grignard, en el que vamos a usar
este halogenuro, vamos a ponerle condiciones, vamos a ponerle magnesio y que va a estar un solvente éter, solvente de reacción. Con eso se formaría el reactivo de organolitio. Y ahora si nosotros usamos CO2, podemos formar primero el ácido carboxílico. Ya, aquí tendríamos la sal y luego de reprotonar este grupo carboxilato, ahora sí vendríamos a tener el ácido carboxílico. Entonces protonamos. Va a realizar un ataque y ya no tenemos grupo carboxilato, sino que ya tenemos directamente ácido carboxílico. Ya, entonces lo que hicimos fue básicamente hacer una carboxilación de Grignard. Pusimos condiciones de magnesio y éter como solvente para producir el reactivo de Grignard. Con el reactivo de Grignard usamos CO2 para realizar la carboxilación y por último usamos un protón para protonar este grupo carboxilato y ya tener el ácido carboxílico. Ahora, una vez tenemos ese ácido carboxílico, bueno, este ácido carboxílico lo deberíamos completar acá. Vamos a ponerle 1 para no escribir toda la molécula. Vamos a ponerle 1. Ya. Entonces, para el segundo paso, vamos a tener que hacerle, tendremos que convertir este ácido carboxílico en un cloruro de ácido. Y con eso nosotros estamos usando lo que viene siendo el cloruro de tionilo. Voy a deshacer un momento. Ya. Entonces vamos a hacer uso del cloruro de tionilo. Para poder generar ese cloruro de ácido. Entonces, para este segundo paso, Necesito CO2. bueno, usamos los dos pares de electrones, uno de esos dos pares para atacar al cloruro de tionilo. De esta forma. Se produce adición hacia el grupo, en este caso no es carbonilo, sino que es tío, porque tiene un átomo de azufre. Y vendríamos a tener un intermediario aquí.
aquí tendríamos carga positiva debido a que el oxígeno estaba estable con 2 pares, pero ahora únicamente tiene un par. Y acá está el oxígeno con su carga negativa debido a la localización de sus pares de electrones. Ahora, una vez que tenemos este intermediario, lo que va a ocurrir es que antes de que se elimine uno de estos grupos cloruro, acá se va a formar un enlace carbonilo estabilizando este oxígeno de acá, ya que este oxígeno está súper inestable con este enlace con el azufre y manteniendo este enlace carbonilo. Entonces, primero se estabiliza este enlace de acá. Ya. Y ahora regeneramos este enlace carbonilo. Sin embargo, estaría con carga positiva porque teníamos el hidrógeno. Entonces aquí tendríamos HO, tendríamos más. Este doble enlace se rompe y este oxígeno ahora sí queda estabilizado. Y con esto ya podríamos realizar el paso de eliminación del grupo cloruro. Entonces sale un grupo cloruro. Y voy a continuar por acá abajo. Ya, nos habíamos quedado hasta aquí, entonces sale el grupo cloruro, acá se regenera el enlace carbonilo, lo voy a poner de esta forma. Y tenemos un cloruro libre, ¿cierto? Ese cloruro libre lo que va a hacer es deprotonar este grupo para formar el anhídrido de clorosulfito. Mande. Dime. Ya, hasta acá. Y básicamente el cloruro se convierte en HCl. Sin embargo, estar en el medio se vuelve, vamos a considerar que se vuelve a desintegrar en iones cloruro. Y esos iones cloruro ahora van a realizar el ataque nuevamente hacia este carbonilo de acá. Tenemos esta última estructura intermediaria en el que ya podríamos sacar todo este grupo como grupo saliente. No tendría sentido volver a sacar el cloruro al deslocalizar porque estaríamos regresándonos al paso. Entonces, quien sale como grupo saliente es todo esto que tenemos acá.
Y bueno, esto se descompone en SO2 más Cl-. Es decir, aquí se regenera este enlace y acá se rompe este. De tal manera de que los productos vendrían siendo este. Ya tenemos al cloruro de ácido y tenemos como subproductos SO2 y Cl-. Sin embargo, estos subproductos no nos son de interés, sino que únicamente el cloruro de ácido, ya que este cloruro de ácido es el producto 2, ¿cierto? Ya, viene siendo producto 2. Y ahora ese cloruro de ácido va a reaccionar con NH3, con una amina, para producir la amida. Entonces estamos nuevamente en conversión de amidas. Aunque como ya hicimos el mecanismo, no sé si les parecería mejor que cambiemos en vez de NH3, hagamos una de Fischer, aunque también hicimos de Fischer. Ya, entonces voy a continuar. Ya, vamos a usar NH3. Entonces hacemos nuevamente lo que viene siendo el paso 1, que vendría siendo ataque directo al carbonilo con deslocalización de par de electrones hacia el oxígeno. Vamos a tener una estructura intermediaria. Uy. Un momento. Ya. Y parece que se arregló. Y ahora tengo NH3 más, que ya estaba estable en la molécula de amoníaco. Y aquí tenemos Cl. Y lo que prosigue deberíamos regenerar la estabilidad de este nitrógeno. Básicamente deberíamos volverlo NH2 debido a que necesita un par de electrones para ser estable. Entonces podemos usar un OH o una molécula de agua. Eso sí ya queda como que un poquito de acción. Vamos a usar molécula de OH. Y acá, para que se pueda ver un poquito mejor, voy a dibujar los 3 hidrógenos. De tal forma que el OH se va a llevar uno de sus hidrógenos, ¿cierto? Y acá se rompería el enlace y este par de electrones pasa al nitrógeno para estabilizar. Ya, esto queda como NH2
Y ahora sí se puede dar el paso de eliminación, regenerando el grupo carbonilo. Entonces, deslocalizamos los pares de electrones del oxígeno, se regenera el enlace CO y sacamos el grupo Cl y ya tendríamos la formación de la amida. NH2. Ya. Y con eso nosotros completaríamos este pequeño ejercicio de ruta de síntesis. Algo que sí ustedes tienen que tener en cuenta es que también el profesor les suele tomar en estos mecanismos de ruta de síntesis hidrólisis básica de ésteres. Es decir, que ustedes tengan, por ejemplo, una molécula de éster. Lo que vi ahorita recién. Vamos a ponerlo tal que así. Tengan una molécula de éster y que ustedes tengan que llegar al ácido carboxílico. Hidrólisis de ésteres es básicamente eso. Es como que el paso contrario, lo que viene siendo una esterificación de Fischer. Entonces ya no pasamos de ácido carboxílico a éster, sino que de éster a ácido carboxílico. Y eso también suele estar incluido dentro de este mecanismo de reacción. No sé si hay alguna consulta. De pronto no tienes un ejercicio así de hidrólisis o hidrólisis básica de ésteres para practicarlo más que sea o verlo para ver Ya, cómo es. ya te busco un ejercicio de hidrólisis. Ya, hasta mientras que busque un ejercicio de hidrólisis de ésteres, voy a usar este mismo ejemplo como base ya. Y les voy a dar tanto las dos condiciones, porque ustedes pueden tener hidrólisis en condiciones El semestre tanto pasado, ácidas el como me dijo que básicas. ya lo hizo el día viernes y me dijo que está en el drive donde están las Entonces, ya diapositivas. les voy a hacer el mecanismo. Entonces, Primero yo planteemos montaré para el las link. condiciones básicas. Para condiciones básicas es un tanto sencillo, debido a que nosotros simplemente usamos la molécula del OH, ¿cierto? Entonces, ustedes lo primero que harían sería directamente atacar al carbonilo. Por lo generalmente, cuando ustedes tienen mecanismos en condiciones básicas, atacan directamente el carbonilo. En cambio, cuando son condiciones ácidas, el mecanismo de sustitución, el de adición-eliminación, ustedes protonan este grupo carbonilo antes de que lo puedan atacar con el nucleófilo. No sé si me doy a entender respecto a eso. Pero bueno, la hidrólisis básica de ésteres aplica directamente para el mecanismo de adición-eliminación. Es decir, ustedes atacan directamente al grupo carbonilo, deslocalizan par de electrones. El grupo saliente se va y ya está. Tienen el intermediario. Este, Aquí ustedes tendrían OH. Y aquí ustedes tendrían todo este grupo de acá. Entonces, ustedes deslocalizarían estos dos pares de electrones
y podrían sacar este grupo directamente éster y ya queda en forma de ácido carboxílico. Hoy anda como De esta forma de acá. va. Ujú. Ya, ahí quedaría. Es prácticamente sencillo. Aquí quedaría, tengo que poner el producto, el subproducto, que es todo este anión que tenemos acá. Ya, y algo que también deben considerar es que por lo general, bueno, o sea, les pueden especificar o no. Por lo generalmente en ruta de síntesis, a ustedes les conviene usar el ácido carboxílico debido a que ese ácido carboxílico sigue diferentes mecanismos de rutas de síntesis. Tanto para Fischer, ¿Puedes pasarme los primeros ejercicios? conversión a anhídridos, conversión a amidas, conversión a nitrilos, o sea, básicamente muchas conversiones. Sin embargo, hay casos en el que en el producto te especifica de que queda en forma de ion carboxilato. ¿Y cómo nosotros hacemos que termine en forma de ion carboxilato? Simplemente usamos este grupo alcoxi, le quitamos un protón y ya quedaría de esta forma. Aquí tendríamos el grupo, el ion carboxilato, y aquí tendríamos la formación de alcohol. Un momento. Ya volví. Ahora, lo que les estaba comentando es que por lo general, si ustedes lo quieren llevar a la forma de carboxilato, solo hacen este paso adicional en el que usan el grupo alcóxido para desprotonar este oxígeno acá, le quitamos el protón y queda, ya tenemos el alcohol y tenemos ion carboxilato. Y si por ejemplo les pusieran NaOH, tendrían una sal. Por ejemplo, esto sería benzoato de sodio, debido a que tenemos el ion carboxilato y tendríamos básicamente el sodio. Y eso sería, más que todo, el mecanismo de hidrólisis de ésteres, pero para condiciones básicas. Para condiciones ácidas, lo que suele ocurrir es en cambio que ustedes primero protonan este grupo. Voy a llamar a todo este grupo R ya de manera general, pero bueno. Para condiciones ácidas, lo que ustedes harían sería primero protonar el oxígeno del grupo carbonilo. Y luego de que ustedes protonan el oxígeno del grupo carbonilo, ustedes van a intervenir por la adición de un nucleófilo. Ese nucleófilo suele ser el propio alcohol. O sea, ya me explico, un momentito. Ya, llegamos hasta esa estructura, ¿cierto? Entonces, por lo general, nosotros adicionamos, bueno, como queremos llegar a formar un ácido carboxílico, realmente nosotros deberíamos adicionar un alcohol. Podríamos poner esta molécula, por ejemplo, CH3.
para que no sea tan complejo. Entonces ustedes adicionarían el alcohol. Como está vulnerable, por así decirlo, a este grupo carbonilo, se realiza el ataque. Mm, Ya, y luego de que se haya realizado el ataque, les queda una estructura intermediaria, tal que así, en el que ahora el oxígeno del alcohol que atacó ahora es inestable y lo vamos a estabilizar con otra molécula de alcohol. Aquí tendríamos OH porque al haber el ataque se rompió este enlace carbono-oxígeno y simplemente pasamos a formar OH. Ya, y entonces como les había comentado, vamos a usar otra molécula pero de la misma especie del alcohol que usamos para el ataque. La vamos a usar para deprotonar este oxígeno, que ahora este oxígeno tiene una densidad de carga positiva debido a que ya usó uno de sus pares electrones para hacer el ataque. ¿Cómo le reotorgamos la estabilidad? Deprotonando este hidrógeno. Entonces ahí le devolvemos la estabilidad. Y con eso cumplimos, por así decirlo, la primera parte del mecanismo para condiciones ácidas. Y ya luego quedará realizar una segunda parte para la eliminación. Ya, aquí tendríamos OCH3 OR. De hecho, me estoy dando cuenta que estoy aplicando un mecanismo de transesterificación. Si nosotros aplicáramos la hidrólisis, esto debería ser un OH de por sí solo, por así decirlo. Debería ser una molécula de OH por sí misma para que esto quede en términos de OH y quede la forma de un diol geminal. Es decir, si elimino esta estructura de acá y solo hacemos de que el OH es quien ataca, nos quedaría de esta manera. Y aquí ya no se debería realizar el ataque. Sino que quedaría de esta forma. ¿Y dónde está? Ahora cada vez que la guardo me hace tratar todo el pack. Y luego de ello lo que ocurriría es que uno de La voy a coger. cualquiera de los dos OHs Y se mete bajo le la va a mano. abstraer uno de los hidrógenos al otro. Se lo va a robar, se lo va a quitar. Haciendo que uno sea propenso a tener... bueno, realmente no debería ser el OH, debería ser el grupo OR, debido a que ese es el grupo que nosotros queremos eliminar. Perdón, aquí. Le va a robar un protón. Mira, Este grupo estaría protonado, ya estaría susceptible para poder salir como un grupo saliente. Y aquí tendríamos el oxígeno con densidad de carga negativa. Entonces únicamente deslocalizamos y sacamos este grupo. Todo este grupo acá se rompería enlace y esta molécula sale.
y ahí ya formaríamos lo que viene siendo el ácido. Ya, ahora voy a hacer una pequeña aclaración de lo que borré antes. Lo que estaba haciendo antes era un mecanismo de transesterificación, que en vez de tener básicamente este OH, ustedes tendrían una especie de alcohol, digamos que de esta forma. Si ustedes tuvieran un alcohol de esta forma, lo que ocurriría es que una vez hacen el ataque, debido a que el alcohol en condiciones ambientales ya está estable, y al haber realizado el ataque va a quedar el alcohol de manera con densidad de carga positiva. Queda con carga positiva, y para estabilizarlo, ahí sí es lo que les mencionaba, que usan otra molécula de alcohol para estabilizarlo. Y de allí el mecanismo sigue de manera convencional. Si se dan cuenta, hay mecanismos que se parecen mucho porque todos parten de la misma base, que es de adición-eliminación. Y como ambos son en condiciones ácidas, bueno, transesterificación puede ser tanto ácida como básica. Pero si la consideramos como condición ácida, por ejemplo, el mecanismo vendría a ser el mismo. De transesterificación ácida para hidrólisis en condiciones ácidas. Ya, ahora déjenme ver si les busco ejercicios del libro para que podamos hacer algunos. Que me parece que habías mencionado, Justin, que les habían mandado a practicar, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, déjenme ver cuáles son mucho más propensos para que les puedan tomar. A ver, conversión a ésteres con cloruros de ácido, ya prácticamente lo vimos porque es el mismo mecanismo para amidas. ¿El profe sí les llegó a dar conversión de anhídrido de ácido en una amida o en un éster? Es decir, a esto me refiero con un anhídrido de ácido. Una molécula tal que así. Aunque ya les voy mencionando que no suele ser común este tipo de mecanismo, y que esto lo conviertan en una amida o en un éster. ¿Me pueden confirmar si les ha dado este mecanismo o no? Si no, podemos irnos al libro. Déjenme ver si les encuentro el problema 2148. No, ya que estoy ahí, me puedes imprimir una tablita. Déjame. Ya, podríamos hacer el 2148. ¿Cómo se llama? Disculpen. Ya, me parece que ya no hay ruido. Podríamos hacer el 2148 o el 2149. No sé cuál les interese un poquito más de poder realizar. Porque, por ejemplo, viendo, o sea, echando un pequeño vistazo superficial, en este mecanismo, por ejemplo, tenemos cloruro de ácido y tenemos alcohol. Es básicamente conversión a ésteres con cloruro de ácido. Este mecanismo de acá tenemos un éster, tenemos NaOH. Ese es el mecanismo que les expliqué, que es hidrólisis de ésteres, pero en este caso en condiciones ácidas.
Y este mecanismo también es hidrólisis de ésteres, pero en cambio para condiciones ácidas. Este mecanismo no se los da porque están considerando isomería. Eso es un mecanismo que no han visto, que es Diels-Alder. Y me parece que estos otros tampoco. Ya, podemos hacer estos de acá, del 2148. Entonces, voy a tomar captura. Ya, y de esta serie de ejercicios vamos a descartar el C, porque no hemos visto consideraciones para isomería, el G y el H. Vamos a hacer este literal, perdón, no es número, solo literal A. Pero el literal A es básicamente síntesis de aminas. O sea, conversión de aminas a amidas. Ya, si se dan cuenta, ahorita viendo muy bien, realmente esto no es una... No, Parecería una especie de amida, pero pero no, es un no aldehído. parece la estructura, por así Tiene decirlo, general alrededor. de una amida, porque por lo general la amida tiene de este lado el NH y de este otro lado viene teniendo todo el lado de la molécula. Lo único que puedo llegar a pensar es que todo esto es el grupo funcional la amida. Y aquí simplemente hay una molécula de hidrógeno. Y para este mecanismo me parecería que deberíamos hacer el uso de un anhídrido de ácido. Podríamos llegar a plantearlo. Pero no sé hasta qué punto ustedes han visto el mecanismo para anhídrido de ácido. Bueno, pero igualmente voy a hacerlo por las dudas, ya que igualmente sigue el mismo planteamiento de adición-eliminación. Te mandé la imagen porque no la encuentro en Doc, pero es una tablita que tengo. Estos perros son un cague de risa porque hay uno peludo como la Lulú, pero es Bueno, oscuro. se podría ir de esta Y con forma esta o versión, también se podría ir llama de así, esta otra forma de acá, escucha, el que hace más bulla es el en el peludo. que nosotros acá tenemos OH, aquí simplemente tenemos hidrógeno y aquí tendremos NH2, que es básicamente anilina esto. Entonces podríamos aplicar cualquiera de estos dos mecanismos de reacción. Y me parece que el más sencillo es directamente el de acá. Entonces vamos a usar este mecanismo de acá. Entonces para ello primero haríamos la adición vamos a adicionar la anilina al grupo carbonilo.
Martina, cámbiate para ir a comer. ¿Ah? Aquí tenemos Vamos a comer. OH y aquí tendríamos la A ver, anilina. que se levante. Tendría carga positiva debido a que efectuó el ataque. Entonces ya no tienen sus dos pares de electrones. Porque después no pensamos comida acá. Aquí podemos usar este OH para quitarle un protón a esta que tenemos acá. Voy a como que desglosar los hidrógenos para que se pueda apreciar un poquito mejor. Entonces le podemos robar directamente el hidrógeno para estabilizar este átomo de nitrógeno que está acá. Y ya está el José, pues ahí, ¿Ya? con cara mosquito. Y con el sobrino de Coca, con el ojito claro. Florida y coca. Y ahora sí que tenemos OH2. La hermana. Ah, ya. Podemos hacer la deslocalización para sacar todo este grupo como agua. Entonces aquí tendríamos NH. Aquí tendríamos el anillo bencénico. Y realizamos el segundo paso de, bueno, realmente sería, no, sí, segundo paso. Deslocalización de paraelectrones y salida de este grupo como agua. Y como los dos chicos más como algas. De tal forma que tendríamos esto como producto. Pero si ya se sentaron aquí, te mentiría. Los muchachos estaban sentados aquí, la mujer estaba sentada aquí, como que, Ya. bueno, Este otro mecanismo sería como en las regatas o no sé qué acá en, no sé dónde. Ya, pues los vainas están ya tiraditos. Mi papi de alguno estaba ahí. Yo me pregunté la tableta. Voy a quitar el botón para que ataque aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasó? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Y que cierra 6. Esto no me acuerdo. Beta. Beta, ¿cierto?